Bienvenido, don Carlos, gracias por acompañarnos. Coméntenos primero de lo que ha significado para usted realizar este tipo de conocimiento, imprimirlo, tenerlo ya aquí en nuestras manos. Bienvenido. Gracias, María Inés, y gracias a todos quienes siguen su programa. Estoy seguro que este tipo de programas hacen muchísima falta porque a través de ellos podemos concienciar en la gente lo que necesitamos para crecer y superarnos. En cuanto a su pregunta, le comento, el deseo de que la educación se convierta en una verdadera herramienta de desarrollo hizo que el trabajo que realizo y esto de los libros a continuación aparecieran como una forma de que la ciudadanía se enterara de qué manera se puede aprovechar al máximo el potencial del cerebro y especialmente en el campo del aprendizaje. Porque hay un muy bonito refrán con el que me gustaría empezar, dice que en la actualidad, si los maestros y los padres no saben cómo funciona el cerebro, es muy difícil educar a los hijos, porque es parecido a lo que le voy a contar, querer diagramar un guante sin saber cómo es una mano. Entonces, eso es lo que nos tiene muchas veces limitados. El estudiar, el aprender, son cuestiones simplemente de saber cómo y en qué medida el cerebro nuestro puede aportar las opciones necesarias para que eso sucediera. Pero lamentablemente nos ocupamos estrictamente del contexto académico de las materias y no de lo que es el motor que produce la manera como nosotros debemos aprender. Entonces ahí el cerebro sin duda alguna ocupa un lugar preponderante dentro de la parte educativa. Justamente don Carlos me hacía referencia a lo que dice Rudolf Steiner, uno de los educadores más destacados, decía, no importa tanto el tipo del programa de estudios que puedan desarrollar, lo esencial es qué tipo de persona es usted. Primero formar al ser humano, don Carlos. Sí, generalmente el contexto educativo debe diferenciarse muy bien. Por ejemplo, si pudiéramos nosotros ponerle mediante porcentajes, por decirlo, la educación integral vendría a representar el 100%, se me ocurre decirle así. Pero generalmente dentro de ese 100%, posiblemente un 15% corresponda a lo que es académicamente en sí, y que en sí no es demasiado alto, porque a veces me da también un poco, le digo, de humor cuando la gente le dice a sus hijos, estudia que te estoy dando la mejor herencia, y cuando revisamos en realidad este aspecto, resulta que el estudio en sí apenas significa el 15% del éxito o fracaso de una persona. Luego un 25% nosotros aprendemos en el área cultural, en el área social, en el área donde nos desenvolvemos todos los días. Pero el gran 60%, que es el que nos convierte en ganadores, en perdedores, en gente de éxito mediocre, eso se aprende en la casa. Esa es la gran diferencia. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros es, como usted decía al inicio, tener una idea clara de que para ser un gran profesional o para ser una persona verdaderamente que se desarrolle hacia el progreso, hacia la prosperidad, lo primero que necesitamos es que esa persona se convierta en un extraordinario ser humano. Y luego le agregamos todo el conocimiento que usted quiera, porque eso le va a permitir técnicamente o científicamente ser útil donde quiera que se desenvuelva. Como dice don Carlos, y muy cierto, ahí ustedes están viendo otros de los libros, de los temas que prácticamente lo ha escrito, y ya luego nos estará diciendo cómo ganar el año escolar fácilmente, entendiendo el cerebro, es lo que yo acabo de entender también de lo que nos dice Carlos. Pero lo primero que tenemos que entender, y que nuestros pequeños deben entender desde muy pequeños, aceptarse como son, quererse como son. Y en nuestro hogar, los padres de familia, pues tenemos una labor importantísima en nuestros más pequeños. Sí, creo que el contexto educativo, más allá de lo que significa un proceso evolutivo cerebral, porque también hay que tomar en consideración, eso es innegable, el hecho de que el niño nace prácticamente casi indefenso para la vida. Si usted le pone a un niño recién nacido a que él pueda por sus propios mecanismos salir adelante y vivir, sin duda alguna vamos a encontrar la muerte enseguida. Pero en ese proceso que el cerebro va desarrollando es cuando generalmente ya aparecen las edades
en el caso infantiles, luego escolares, luego colegiales y por supuesto más tarde universitarias, donde cada una de ellas va a tomar en consideración la etapa en que el niño está atravesando. Por ejemplo, la etapa más determinante de la historia humana, incluyendo los estudios, es la que se lleva entre los 0 y 7 años de edad. Y es la que menos sabemos usarla, porque creemos que el niño simplemente está creciendo, que es chiquito, que solo juega, que todavía solo molesta, no entiende. Eso. Y la verdad sea dicha, es cierto que todavía no entiende muchas cosas porque está en un proceso evolutivo de aprendizaje, pero es cuando él capta todo con una habilidad enorme. Le pongo un ejemplo ya datándose a propósito del cerebro. La mayor cantidad de conexiones neurales que nos van a permitir a nosotros aprender y vivir el resto de la vida, tomar decisiones, pensar, etcétera, se producen entre los 9 meses y 2 años de edad. Entonces, cuando el niño está en esa etapa, se han conectado en su cerebro prácticamente millones de neuronas para que el resto de su vida esté en un aprendizaje continuo. Pero da la casualidad que como no las usamos, las mismas neuronas empiezan a desaparecer por la falta de uso y por algo que es muy interesante, que el aprendizaje, hoy se ha comprobado en las neurociencias, ocupa lugar en el cerebro. Entonces, cuando una persona va aprendiendo cosas, pero no usa su potencialidad como debe, otras neuronas van desapareciendo en su función. ¿Por qué? Porque dicen, no me usa. Y uno de los gravísimos problemas que tenemos en este momento es, por ejemplo, la sobreprotección. Cuando usted a su hijo le da haciendo todo o le dota de todo lo que le permite tener acceso a su vida, pero no hace nada, entonces prácticamente uno de los elementos vitales del conocimiento y del desarrollo humano ha desaparecido. Y una de las cosas que debemos todos entender es que la única o la mejor manera de aprender es haciendo. Nadie aprende estrictamente de una manera académica o teórica, sino haciendo las cosas. Y eso es lo que estamos impidiendo a los hijos, sobreprotegiéndoles. Ya no les permitimos cuando son pequeños ni que se bañen, ni que se pongan los zapatos. Cuidado, todo les damos haciendo. No les dejamos que hagan sus deberes, no les dejamos que investiguen, no les dejamos que hagan nada en realidad. Entonces, en definitiva, uno de los potenciales del cerebro se va eliminando. Entonces, por eso le decía que si consideramos estas etapas, por ejemplo, si usted va a aprender idiomas, y eso es bueno que la gente se entere, hasta los 3 años, 2, 3 años de edad, un niño puede convertirse en bilingüe, pero porque cuando él está aprendiendo su idioma y uno extra, las mismas, le diría yo, mecanismos del cerebro funcionan juntos a la vez. Pero cuando pasan los 3 años, el niño no será ya bilingüe, de ahí en adelante no será bilingüe nunca. Lo que puede ser es hasta un políglota que puede saber muchos idiomas, pero de ahí para adelante ya bilingüe no será, porque el bilingüismo es algo propio de las edades iniciales, donde el niño aprende bajo conexiones cerebrales idénticas. Bueno, con don Carlos aprenderíamos y seguiremos aprendiendo muchísimo más, porque ese conocimiento vasto que él tiene seguro nos va a seguir compartiendo en esta revista familiar La Buen Casa, pero seguro la gente se queda con esa inquietud, ¿cómo va a ganar el año fácilmente? El mensaje final. No, simplemente es descubriendo cómo funciona el cerebro, sabiendo quiénes son nuestros hijos y sus potencialidades y estimulándoles diariamente, porque el otro, le dije que una de las cosas primeras era entender que aprendemos haciendo, y lo otro es que aprendemos mediante el contexto emocional. Mientras un niño, un ser humano adulto esté emocionado, aprende lo que sea, y para estar emocionado, como usted bien dijo, necesita que se le estimule su autoestima, sus actitudes, su forma de ser, y se le reconozca como un ser único y extremadamente valioso. Nosotros no podemos desdeñar, y a veces me siento incómodo cuando dice, ya no sé qué hacer con mi hijo. Y el hijo podría decir, ¿para qué nací en esta casa donde no saben qué hacer con un potencial tan maravilloso como el que me dieron al nacer? Estamos claros, esa es la verdad. Muchísimas gracias. La presencia de don Carlos Yepes Félix. Él es un facilitador, un formador de excelencia
investigación, él hace investigación del comportamiento del ser humano. Allí ustedes pueden adquirir también sus libros, conocer un poquito más y desarrollar cómo lo hace. ¿Algún número telefónico o cómo le ubicamos? Pueden ubicarme al 0998 47 37 18. 0998 47 37 18. También pueden participar en los seminarios que damos a los niños y a los jóvenes para justo potenciar estas cosas, porque realmente es ahí donde yo creo que la educación va a ser el gran cambio y vamos a hacer de este país tan maravilloso, ojalá, esa es mi idea, el mejor país del mundo, porque nos merecemos. Muchísimas gracias, don Carlos, por acompañarnos.